anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Grande es la fidelidad de Dios, que debe ser correspondida a través de la obediencia de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos aprendiendo a depender de la palabra y estamos aprendiendo a obedecer la voluntad de Dios en medio de todo lo que vivimos diariamente. Amén. Que Dios siga edificando nuestras vidas a través de la palabra. Aprendamos, no perdamos la comunión con la palabra. Busquemos verdaderamente esa comunión con Dios. Amén. Vamos a orar para que Dios nos hable en esta hora. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está en sintonía del canal El Libertador. Gracias, mi Dios, por la palabra que tú envías, palabra que nos habilita y para ser cumplidores del propósito por el cual fuimos escogidos. Muchas gracias, Señor, por tus verdades. Te pido, mi Dios, que tú nos ciñas de poder en todo momento para que podamos caminar, Señor, en la senda que tú has dispuesto para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo declaramos, mi Dios, que así será. Amén y amén. Bien, estamos hoy compartiendo la segunda parte del tema Aprendiendo de la vida de Saúl. Hemos aprendido a través de la primera parte, hermanos, el privilegio de no desaprovechar los beneficios que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Como los beneficios que en cierto momento gozó Saúl, pero a la medida de su actitud los fue perdiendo. Amén. Vamos a recordar lo que vimos ayer, algunos puntos. Dios se le manifestó a Saúl cuando él estaba buscando al siervo de Jehová, Samuel, por asuntos personales, por situaciones materiales, y no sabía qué es lo que le esperaba. Amén. Y entonces se encuentra a Samuel, pero también encuentra el propósito, y se le revela su propósito. Había sido escogido para ser rey de Israel. Amén. Y lo unge como rey Samuel a Saúl de acuerdo a la ordenanza de Jehová. Y entonces, hermanos amados, se manifiesta un cambio tremendo. Viene el Espíritu Santo sobre la vida de Saúl y es mudado en otro hombre, porque aprendimos que para cumplir los propósitos de Dios tenemos que ser mudados en otro hombre, y por eso usted y yo, al reconocer a Cristo, recibimos al Espíritu Santo para caminar en una nueva dimensión. Amén. El propósito de Dios se discierne con la nueva naturaleza y se cumple con esa nueva naturaleza, la cual cada día se va regenerando. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, habilita a Saúl, como lo habilita a usted, para que reciba dones y carismas, porque no cumpliremos el propósito de Dios solos. El Espíritu Santo será nuestro ayudador y efectivamente
se cumple todo lo que Dios dijo por medio de Samuel, encuentra la compañía de profetas, viene el Espíritu sobre él, empieza a profetizar y ahí el dicho, Saúl entre los profetas, amén. Vimos todo esto de una manera bien especial, el Señor nos ministró para que pudiésemos aprender. Ya estaba ungido, ya había recibido el Espíritu Santo, pero la naturaleza todavía antagónica de la carne acepta el miedo y a través de esa dimensión Saúl no quiere asumir el reto porque desde el momento de su llamado él está con una actitud de miedo y se esconde detrás de los bagajes y realmente esto nos habla el Señor que ninguno de los que nos llamamos cristianos no evitemos el llamado. No, ninguno está llamado a estar detrás de los bagajes. Está llamado a reconocer que ha sido ungido para ser rey y sacerdote. Tiene un privilegio. Todos los que estamos en Cristo somos llamados a ser ministros del Espíritu, ministros competentes del nuevo pacto. Amén. Y hermanos, vimos también que todos los escogidos de Dios tendrán en un momento determinado beneplácito de muchos, pero también tendrá sus detractores. Saúl tuvo el beneplácito de una buena parte del pueblo, Dios puso corazones de guerreros a su lado, pero también hubo detractores. Y esto hablamos también que usted cuando quiere acepta el llamamiento, tendrá gente que se va a alegrar de que usted tenga ese privilegio, pero también tendrá detractores. Para todo, esté preparado, que no lo haga claudicar nada ni nadie. Hoy vamos a enfocar verdades bien importantes de la vida de Saúl para que lo que sucedió en la vida de Saúl no nos acontezca a ninguno de nosotros. Hermanos, el respaldo de Dios estaba sobre Saúl, el respaldo de Dios está sobre su vida, sobre mi vida. Yo lo quiero creer, quiero estar firme de que Dios está con nosotros. Pero también tenemos que estar convencidos que tenemos que estar luchando constantemente. Vamos a ver rápidamente cómo Dios respaldó la vida de Saúl al principio. Saúl derrotó a los amonitas, tuvo victorias. Primer libro de Samuel, capítulo 11, usted lo puede leer. Ahí vemos que se levantó Saúl con su ejército, vino y derrotó a los amonitas. También derrotó a los filisteos, está en el capítulo número 13. Derrotó a los amalecitas, capítulo número 15. Pero aquí ya empezaron a suceder algunas situaciones. Amén. Pero en medio de todo esto, vamos a aprender que Dios dio algo a la vida de Saúl como nos dio a la vida de nosotros. Vamos a recordar lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 7, es que Dios no nos quita el libre albedrío. Dios nos da su cobertura, viene su espíritu, pero el libre albedrío todavía nos pertenece y ese libre albedrío tenemos que aprender a usarlo. Levante su mano y diga usted conmigo: yo he recibido al Espíritu Santo, Él me guiará a la verdad y me ayudará en todo, pero el libre albedrío yo lo tendré que disponer para atender la dirección del Espíritu Santo. Amén. Pero el hombre sigue haciendo su voluntad, y sabe cuál es lo que está de moda en el tiempo de hoy. Dice, es que así me lo dijo el Señor. Es que Dios me lo dio y yo me he comprobado muchas veces que gente afirma, es que el Espíritu me hizo que yo hiciera esto, es que Dios me reveló. Y hermanos, y vemos el graso error que están cometiendo, pero insisten que Dios se los dijo así. Esto es triste y lamentable. Por eso han existido tantos errores, tantas adversidades en el reino por la incapacidad del hombre de utilizar su libre albedrío. Primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 7, dice, aquí se lo voy a leer en la versión de las Américas y después se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando estas señales te hayan sucedido, o sea, que viniera el Espíritu Santo, que él iba a profetizar, haz lo que la situación requiera, porque Dios está contigo. Le puse en rojo lo que Jehová habló, haz
haz lo que la situación requiera. Pero si va a ser lo que la situación requiere, va a ser con el testimonio del Espíritu, porque Jehová está con él. En la traducción viviente está un poquito más claro, más específico. Después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse. Haz lo que deba hacerse, pero conforme a la voluntad de Dios, conforme a la dirección del Espíritu Santo. Y entonces, hermano, usted recibió al Espíritu Santo y usted también tiene que hacer lo que deba hacerse, pero con la certeza de que el Espíritu Santo está hablando. Amén. Y realmente le digo, Dios nos ha dado también un don que es el discernimiento de espíritus. Por eso hay que discernir plenamente si una persona está siendo movida por el testimonio del Espíritu Santo o está siendo movida por la carne o está siendo movido en un momento determinado por una influencia de el reino de las tinieblas, creyendo que está haciendo lo correcto, pero está haciendo lo incorrecto. Porque fíjese que me he topado con personas que me dicen, no, pastor, es que así me dijo el Señor y por eso lo hago así. Y su pastor está diciendo todo lo contrario. Y entonces, ¿quién tiene la razón? Y entonces, yo he tenido que apartarme de seguir insistiendo porque no quiero contender con carne. No quiero imponer mi liderazgo. Yo solamente enseño, indico y el Espíritu Santo será el que va a guiar. Por eso es bien importante darle lugar a la palabra. Amén. Entonces, es bien importante que aprendamos discernir para aplicar bien nuestro libre albedrío. Los escogidos de Dios hemos recibido dones del Espíritu Santo, no para entorpecernos, sino para darle la gloria al Señor y para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, en la ejecución de las acciones que tenemos en el cumplimiento de la obra del ministerio, el cuerpo de Cristo, jamás se va a hacer algo que va a representar que va a representar división de la voluntad de Dios. Debemos depender del Espíritu Santo para cumplir la voluntad de Dios. Por eso se ha dado esa capacidad de parte del Espíritu Santo para que podamos hacer lo que se deba de hacer, pero con la dirección del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a ver lo que sucedió con Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 8 al 14. Vamos a depender del Espíritu Santo, lo vamos a leer en la traducción viviente, y dice así: durante 7 días Saúl esperó ahí, según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz, y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Verso 10, precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Migmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes que tú llegaras. El verso 3 está en rojo. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Entonces, él utilizó su libre albedrío como él quiso y cometió un error garrafal. Y entonces, él era el rey, él era el ungido, pero no tenía que hacer eso porque Dios ya había hablado y había dado dirección. Por eso, aun cuando el pueblo no esté, el pueblo no esté, o los guerreros no estén en la línea, pero si hay un lineamiento de parte de Dios, aunque se vayan, no tome usted decisiones precipitadas. Por eso es bien importante la palabra para poder entender. Y usted, como pueblo de Dios, tiene que comprender que el testimonio del Espíritu a mi espíritu me ha hecho tomar indicaciones, detenerme, avanzar, y muchas veces he comprobado
que no es conforme a la presión del pueblo que uno tiene que actuar, sino bajo la dirección de Dios. Amén. Por favor, levante su mano y diga usted conmigo: yo no tengo que proceder bajo la presión externa de personas, sino debo de depender del testimonio del Espíritu Santo. Amén. Y Saúl pone de pretexto, porque ciertamente abandonaron algunos, pero su confianza puesta en Dios tiene que permitirle que no se cometa una imprudencia. Y esta fue una tontería, porque así lo exclamó Samuel: no obedeciste al mandato que te dio el Señor, e hizo lo que no le correspondía, hacer el sacrificio, sino eso le correspondía a Samuel. Seguimos leyendo el verso 13. Si lo hubieras obedecido al Señor, habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste al mandato del Señor. Aquí ya hay un anuncio profético, aquí hay una palabra de sabiduría, amén, que ya Samuel prácticamente le está diciendo que el reinado de Saúl terminaba. Ahora, no terminó en ese instante. No terminó a la semana siguiente ni al mes siguiente, pasaron varios años. Eso vamos a hablarlo el día de mañana. Lo que yo quiero dejar claro es que la simiente de Saúl tenía que romperse para que se estableciera la simiente de Judá. Amén. Entonces es bien importante, es parte de los misterios, porque de la simiente de Judá tenía que venir el Mesías. Y aquí estaba un benjamita, aquí estaba un hombre de la tribu de Benjamín. Entonces había tenido oportunidad de extender su reinado por cierto tiempo, y que hubiese sido otro rey que interviniera en el linaje mire, pues eso estoy haciéndole yo para que usted me entienda. En el linaje de Saúl como benjamita, pudo haber sido segunda, tercera, cuarta generación inclusive, que se rompiera el ciclo del reinado benjamita para que viniera el reinado del linaje de Judá. Pero por el error ya había un hombre conforme al corazón de Dios, que era David. Amén. Pero esos son planes, los misterios de la voluntad del Señor. Amén. Entonces Dios da claramente las instrucciones de Dios por medio de Samuel a Saúl, pero él sigue aplicando malamente su libre albedrío. Amén. Entonces, que quede claro que aquí hizo tontamente, locamente, precipitadamente. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Entonces siempre hay una exhortación. Yo no soy Samuel. El Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Dios da instrucciones, la palabra está. Muchas personas, por ignorancia de las Escrituras, toman decisiones a veces alocadamente. Por favor, esté atento a las palabras de Dios que vienen por medio de la Escritura, que a veces por medio de la predicación, por medio de la palabra profética, el Señor está hablando. No está hablando su pastor, está hablando Dios. Dios quiere que usted pueda estar atento a esas indicaciones que el Señor da. Amén. Por eso es bien importante que usted pueda digerir en el Espíritu el propósito de Dios. Amén. Esté atento a la dirección del Señor. Lo que usted debe de hacer sea bajo el testimonio del Espíritu Santo. Saúl no lo acató. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 2 al 3. Vea lo que dice el Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Amén. Una indicación tremenda. Por eso, cuando alguien en la carne analiza la Biblia, dicen: ese que Dios tan sanguinario, porque está ordenando una matanza de hombres, mujeres, niños y hasta bebés de pecho. Dice: no, realmente
este Dios es sangriento, pero no entienden los propósitos de Dios porque se ve en la carne, pero en el espíritu, hermanos, era literalmente un enemigo que tenía que ser destruido, porque estos bebés iban a ser hombres de guerra después, iban a ser enemigos después y tenían que destruirlos, hermanos, porque estaban en tiempos de guerra. Y esto es tremendamente impactante, esto va contra los derechos humanos, esto va con el derecho de la vida. Hermanos, la mente natural siempre razona ante estas circunstancias. Hermano, era voz de Dios, y la voz de Dios se tenía que atender, tenía que acabar con todo, aniquilar esa nación. Ay, Dios mío, yo no sé cuántos van a pensar que nuestro Dios es sanguinario. Esto era orden de Dios. Ahora, esto también es una figura para la vida de nosotros. Cuando venimos al Señor y queremos ser esa nueva creación, queremos ser mudados en esos nuevos hombres, hermanos, tenemos que destruir las grandes cosas. Tenemos que destruir nosotros directamente las dependencias de muchas cosas, y eso es lo que le cuesta a mucho cristiano. Mucho cristiano todavía es dependiente del mundo porque no está decidido a obedecerle a Dios, a romper con esto, a romper con lo otro, a destruir lo otro. Hermanos, esta es una enseñanza tremenda. No vamos a matar a nadie, pero sí vamos a matar la pasión por esto, la pasión por lo otro. Muchas veces algunas personas han dicho que yo soy muy exagerado, muy radical. No, hermano, la palabra nos enseña. Si algo impide la buena relación con el Señor, hay que destruirlo de un tajo. Música, deleites mundanos, hay que reconocer. Yo no le voy a mencionar porque alguno podría molestarse conmigo si yo menciono algo. No estoy mencionando esto o lo otro. Yo lo que le estoy diciendo, tenemos que aprender a obedecer a Dios y a tener a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Y realmente si algo impide, por ejemplo, yo no voy a pensar, yo miro televisión, yo miro una película, pero realmente si yo me inclino a ver una película o a ver un partido de fútbol y no tengo el tiempo para ver una prédica, yo estoy fallando. Ya estoy fallando. Entonces, bien importante, un cristiano, aquí para nuestros hermanos, hermanos de alabanza, muchos he oído comentarios, muchos dicen que para aprender, para ser diestros en el instrumento, hay que escuchar música mundana, porque los mundanos tienen, hermanos, este es un error fatal, porque tarde o temprano lo mundano va a entrar al corazón, y si no se rompe, hermanos, Dios es cierto que a Dios tenemos que darle en excelencia, pero ¿qué es esa? En la búsqueda de la excelencia alguien se puede contaminar y puede ser insensible ante el llamamiento que Dios tiene, y los deleites de la música mundana nunca van a salir. ¿Cómo está ese corazón? Va a estar taradeando música mundana, y va a estar taradeando alabanzas al Señor. Hermanos amados, tenemos que ser determinantes. Hay que matar esa pasión, hay que matar ese deseo dependiente de las cosas mundanas. Amén. Como suena duro que había que matar a mujeres, niños y aún los de pechos, suena duro romper con algo en este tiempo. Amén. Pero es el tiempo que hay que romper con algo para poder atender el propósito de Dios y oír la voz del Espíritu y cumplir las ordenanzas que el Señor da. Saúl no lo hizo. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 8 al 9. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces el libre albedrío de Saúl fue mal aplicado y afectó a toda la nación, ¿verdad? Porque este pueblo se volvió a reproducir.
¿Qué hubiera sucedido si hubieran hecho caso? Entonces, hermanos, usted tiene que tomar decisiones en su vida. Tiene que romper. A veces hasta las amistades, por eso dice la palabra que las amistades pueden corromper una buena relación. Amén. Amén. Entonces, realmente tenemos que estar firmes. O el Señor le dijo a Jeremías que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Es importante que estemos firmes y bien determinados de lo que Dios está diciendo. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 10 al 11. Verso número 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Amén. Eso también se lo voy a leer en la versión, el verso 11, se lo voy a leer en la versión traducción viviente. Dice: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Queridos hermanos, aquí hay algo que yo quiero enfatizar, porque hay otra parte de la palabra, dice: Dios no miente ni se arrepiente. Pero para que usted y yo podamos entender, no es que Dios se arrepiente. Dios sabía Dios sabía que Saúl iba a fallar. Dios conoce su futuro. Dios conoce mi futuro. Dios nos está dando oportunidad mucho más grande que la que tuvo Saúl. Saúl, hermanos, él tuvo decisiones, pero Dios, que tiene presencia, él sabía todo lo que iba a suceder. No se lamentan. Dios sigue siendo Dios. Dios no dejará de ser Dios porque falló Saúl o porque falle uno u otro hermano. Dios sigue siendo Dios. Dios nunca se equivoca. Dios quiere que usted aproveche la oportunidad. Dios le está dando la oportunidad. Hermanos, con temor y temblor le digo, yo a muchos hermanos les he dicho: hermano, por favor, piense lo que está haciendo. Por favor, reaccione. Dios lo ama. Y no, el hermano sigue sus propias decisiones, toma sus propias decisiones, toma su propio camino, y cuando viene el golpe, entonces, hermanos, yo no le voy a decir: se lo dije, pero se ha sucedido. Por eso, en estos días yo he hablado con varios hermanos y les he dado palabra de parte de Dios. Por favor, tómelo, porque a tiempo les he hablado. Porque después es demasiado lamentable. Es trágico, difícil, pero Dios nos está hablando a todos, porque Dios ya lo hizo a usted rey y sacerdote. Pero el día que un hombre y una mujer fallen, Dios no se va a lamentar o así: yo me arrepiento. No. Eso está escrito para que entendamos. Usted tuvo la oportunidad, yo tuve la oportunidad, aprovechémosla. Si alguien tuvo la oportunidad y no la aprovechó, y es su problema, pero usted aprovéchela. Porque, hermanos, tenemos que aprender a ser leales y obedecer a Dios. Lo más importante en el reino es aprender a ser leales y obedecer al Señor, para que encontremos el beneplácito de Dios. Utilice su libre albedrío para ser leal. Utilice su libre albedrío para obedecer a Dios, y pueda hallar favor y gracia delante del Dios maravilloso que nos ha adoptado como hijos. Que Dios nos ayude, que Dios nos respalde en este quehacer que tenemos día a día. En el nombre poderoso de Cristo, yo declaro que su vida está llamada a tener lealtad y fidelidad ante Él. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te doy gracias, Señor, porque este mensaje nos deja la exhortación a poder utilizar nuestro libre albedrío para cumplir fielmente y lealmente tu voluntad. Señor, queremos utilizar nuestra obediencia
para agradarte como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti. Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos que están recibiendo la palabra. Quiero ser, Señor, sencillo en mi hablar para que tú te manifiestes y tú te glorifiques en medio de todo. En el nombre bendito de Cristo, yo declaro, mi Dios, que así será para la gloria de tu santo nombre. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por la vida de mis hermanos que está recibiendo esta palabra, que está recibiendo esta edificación. Señor, queremos aprovechar al máximo todos los beneficios que tenemos en Cristo Jesús. Queremos ser fieles, queremos ser esforzados, queremos ser valientes para atender los mandatos de Dios. Queremos romper toda dependencia del mundo. Queremos ser íntegros para ti, mi Dios. Queremos romper con tradiciones y costumbres que a veces tu pueblo ha heredado de sus ancestros, para que puedan tener la decisión que hay que romper para agradarte a ti. En el nombre poderoso de Cristo, declaro, mi Dios, que así será. Amén y amén. Que Dios le ayude a aplicar su libre albedrío para honrar y glorificar al Señor. Amén. También en su libre albedrío usted ha tomado su decisión de honrar a Dios, honrando, trayendo sus diezmos, sus ofrendas y sus primicias. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te doy gracias, bendito Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos. Yo declaro tu respaldo, tu bendición, Señor, sobre la vida de mis hermanos que cumplen en forma leal, en forma obediente sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, agradándote en todo. En el nombre de Cristo Jesús los declaro benditos y consagrados. Amén y amén. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Aprendamos a ser fieles y obedientes a las ordenanzas de Dios. Amén. Dele like a la página Libertador y comparta este mensaje de la palabra. Le vuelvo a recordar, son 30 minutos, por eso me centro en un mensaje, por eso lo divido en varias partes para que digieran el pan de vida. Amén. Que no diga usted, no tengo mucho tiempo. Tiempo hay. Hermanos, cuando hay una situación dura, se saca el tiempo. Y acuérdese, la vida del hombre es efímera, pero lo que le espera es eterno. Amén. Por eso invierta tiempo, este poquito de tiempo. Y por favor dele clic a la campanita y suscríbase al canal Libertador e invite a sus amigos para que puedan suscribirse. Dios le bendiga, le amamos en el amor de Cristo. Le envío un abrazo fraternal y fuerte y espero vernos pronto. Bendiciones abundantes para ustedes. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.